Sí, Todavía doctora. faltan algunos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Unos segunditos más y empezamos, ¿sale? Ok, listo. Bueno, entonces, pues acuérdense que no pasamos lista, todos bien atentos, espero hayan podido pues estudiar un poquito el tema. Realmente este tema, pues más allá de comprensión, también es mucho de memoria, porque pues la anatomía ya ven que es mucho memoria también. Y el día de hoy vamos a ver anatomía y exploración de plexos y anatomía y exploración de nervio periférico. Lo junté en una sola clasecita. Realmente no se pueden separar, tienen que ser como una clase junta porque pues todo está muy relacionado, ¿sale? Entonces, bueno, para empezar, pues, ¿qué es un plexo nervioso? Es una red de axones de los ramos anteriores de los nervios espinales. La función de un plexo nervioso, pues, es la comunicación entre nervios para poder hacer una distribución de fibras o axones y suplir diferentes territorios, ya sea motores, sensitivos, autónomos, y pues así poder garantizar una inervación y que haya una relación entre el sistema nervioso y las estructuras tanto receptoras como efectoras. Entonces, pues vamos a estudiar los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. Todos son súper importantes, unos más difíciles que otros. Y empezamos con el plexo cervical. Para el caso del plexo cervical, debemos contextualizar que la médula espinal cervical tiene 8 segmentos medulares y que cada segmento se desprende de una pareja de nervios espinales o raquídeos y se bifurca en ramo anterior y ramo posterior dorsal, ambos con componente mixto, o sea, motor y sensitivo. El plexo cervical, ojo, está medialmente limitado por músculos paravertebrales y también paquete vascular. En la parte lateral por el músculo elevador de la escápula y va a estar cubierto por el músculo esternocleidomastoideo. Pues realmente el plexo cervical se compone de las raíces desde C1 hasta C4. En este caso, pues apreciamos los ramos ventrales del plexo cervical que están comunicados entre ellos. También vemos una relación con el nervio hipogloso. Recordemos que el nervio hipogloso corresponde al par craneal número, ¿quién me dice? 12. 12. 12, exactamente. ¿Y es un nervio de qué tipo? Motor, sensitivo, mixto. Motor. Únicamente motor. Motor originado a nivel del bulbo. Y los axones de este nervio pues están dirigidos para la función motora de la lengua, como ya bien saben, pero también se relaciona con la rama ventral del primer nervio cervical, como aquí podemos apreciarlo. Y también hay axones que van del ramo ventral de C1 junto con este nervio para algunos músculos suprayoideos, ¿sale? Esto es así como algo importante. Entonces, pues las primeras comunicaciones que se establecen en el plexo cervical se llaman asas, son
asas. Y vamos a encontrar el asa del Atlas, que es una comunicación, como lo vemos ahí en el dibujo, entre el ramo ventral de C1 y de C2. El asa del axis, que es la comunicación entre el ramo ventral de C2 y C3, y el asa cervical, que tiene dos raíces, una superior, proveniente del ramo ventral de C1, y una raíz inferior, como ahí lo vemos, que viene de la comunicación entre el ramo ventral de C2 y D3. O sea que esta asa está formada por los ramos C1, por C2 y por C3. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de patrón de clasificación, pues ya sabemos que podemos clasificar en ramos motores y sensitivos y un ramo mixto, como es el caso de nuestro nervio frénico. La raíz de C4 y parte de C3 y C5 se van a unir para formar el nervio frénico. Este pues sigue un curso descendente que es prácticamente, se podría decir, rectilíneo, que va en la cara anterior de nuestro músculo escaleno, que va lateral al paquete vascular, al tronco simpático, también por el esternocleidomastoideo, y va a llegar al tórax, como lo vemos en la imagen, donde se sitúa entre la vena y la arteria subclavia derecha. También está lateral al nervio vago y también a una cadena simpática. Y en el lado derecho alcanza nuestro diafragma a nivel del orificio de la cava inferior. En el lado izquierdo va a bajar por delante del arco aórtico, va a rodear o contornear nuestro borde cardíaco hasta alcanzar el diafragma. Y entonces ambos nervios frénicos se anastomosan en la base del cuello, con el nervio subclavio y con una rama del hipogloso. Entonces, pues está la parte motora, sensitiva y simpática de este nervio. Motor porque va a inervar el diafragma, haciendo posible su contracción. Sensitivo porque procede, da información sensitiva a pleura, a pericardio, a peritoneo diafragmático. Simpático porque pues también posee fibras que corresponden al sistema nervioso autónomo, se conecta con el ganglio estrellado o también, como le podemos llamar, cervicotorácico, ¿sale? Nuestro plexo cervical pues se va a dividir en ramas tanto superficiales como profundas. Las superficiales únicamente son sensitivas y las profundas exclusivamente motoras, a excepción del nervio frénico, como ya lo hablamos. Entonces, bueno, en esta imagen pues está un poquito más fácil para entender nuestro plexo cervical. Como ya dijimos, pues se divide en ramas superficiales, ramas profundas. La rama superficial pues va a recoger la sensibilidad de parte de cabeza, de cuello, de zona alta de tórax, mediante cuáles nervios, los que vemos aquí, nervio occipital menor o mastoideo, que inerva pues la piel de la región mastoidea, como su nombre lo dice, el nervio auricular, que viene de C2, C3, que inerva nuestro pabellón auricular, el nervio supraclavicular, C3, C4, que va a inervar la parte superolateral del tórax. También está el nervio transverso, que viene de C2, C3, inerva la parte superior del cuello hasta la barbilla. Y aquí no aparecen, ojo, pero también tenemos el nervio occipital mayor, que viene de C2, que se distribuye por la piel de la región craneal posterior. Tenemos el nervio cutáneo del cuello, que viene de C2 y C3, que inerva la piel de la región supra y subioidea, y el nervio supracromial, C3, C4, que inerva la piel del inicio del hombro, ¿sale? Entonces, las ramas profundas
del plexo cervical, como ya dijimos, es exclusivamente motor, a excepción del nervio frénico, se distinguen en las que estamos viendo también en nuestra imagen derecha. Primeramente, bueno, la primera asa da fibras ascendentes que inerva el músculo recto lateral y recto anterior menor. Luego encontramos dos fibras descendentes. La primera para el recto anterior menor y la segunda recto largo del cuello. Estas fibras descendentes también se llaman internas. Y finalmente vamos a encontrar que de la segunda asa tenemos 4 raíces nerviosas que inervan al encontrar a 2 actores importantes. El primero sale de la raíz de C4, una accesoria de C3 y otra de C5 que nos da el nervio frénico que ya hablamos. Y tenemos fibras ascendentes de la segunda asa con una raíz del hipogloso. Ojo, aquí no aparece también de las ramas descendentes una unión de fibras que viene de C1, C2 y C3 y el hipogloso que forman el asa del hipogloso. Y que, bueno, este va a inervar los músculos de la región subioidea, que son varios, como el esternoioideo, el tiroioideo, etcétera, y estos músculos participan en... Entonces, bueno, aquí está como un poquito un resumen de lo que estuvimos platicando en la diapositiva pasada. Si quieren tomarle screenshot para que lo puedan tener. Igualmente, aquí es lo que platicamos en la diapositiva pasada, pero para que lo puedan tener bien documentado. Y listo. Seguimos con plexo braquial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Acuérdense que esto, si no lo estudiaron, si no lo leyeron ni siquiera tantito, está bien complicado de entender porque es muchísima información, es muchísimo de tener de memoria en la mente y sobre todo también, pues, bien planteado, ¿no? En nuestra cabeza cómo está esa anatomía dentro de nuestro cuerpo. ¿Hasta ahorita preguntas? Doctora, ¿por eso se siente un dolor referido cuando hay tumores del diafragma al hombro? Exactamente. Sí, por eso cuando tenemos algún problema diafragmático es cuando se puede irradiar hacia el hombro, del lado ipsilateral se podría decir. ¿Sale? Entonces, bueno, muy bien, seguimos con plexo braquial. Este está pues un poquito difícil, igual que el plexo cervical, pues es que todos son un poquito difíciles, pero ahorita les voy a poner un esquema, ojalá en ese esquema puedan ustedes algunos puntos también que les voy a ir compartiendo. El plexo cervical, pues es un entrecruzamiento de fibras que se forma por la anastomosis de las ramas primarias anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1 y con algunas aportaciones de C4 y C2. Más o menos está por el cuello, la axila y nuestro brazo y este va a ser responsable de la inervación muscular y cutánea de nuestros miembros superiores, a excepción del músculo trapecio que es inervado por... Ese está fácil. Accesorios. Por el accesorio espinal, exactamente. Y un área de la piel cercana a la axila inervada por el nervio intercostobraquial. ¿Sale? Entonces, bueno. Pues aquí se los puse un poquito más resumido porque cuando vemos esto, pues es como mucho entrecruzamiento y está un poquito difícil. Si lo hacemos de esta manera y si lo dividimos de esta manera,
se les va a hacer mucho más fácil, ¿sale? Para que lo puedan tomar ahí screenshot, lo empiecen ahorita a hacer y algunos otros datos que les doy para que los puedan ir agregando. Entonces, nuestro plexo braquial lo vamos a dividir de manera general en troncos, en fascículos, nervios terminales. Los tres troncos formados de la unión de las 5 raíces de los nervios espinales son tronco superior, que va a venir de C5 y C6, raramente de C4, del tronco medio, que proviene de la rama anterior de C7, y el tronco inferior, que viene de C8 y T1. Hasta ahí vamos bien. Sí, Eso está doctora. fácil, ¿no? Ok. Luego tenemos los fascículos o divisiones. Cada tronco dará a su vez 2 ramas, una anterior y otra posterior, formando 6 divisiones provenientes de los troncos superior, medio e inferior y 3 divisiones posteriores, igual del tronco superior, medio e inferior. Ojo, los cordones o fascículos del plexo braquial se encuentran en relación a la arteria axilar formando una N y reciben su nombre de acuerdo a si se encuentran en posición medial, lateral o posterior a esta, por eso los nombres. Entonces, las 3 divisiones posteriores, que es el azul o el verde, no sé cómo lo vean, de los troncos primarios se van a unir y van a formar el fascículo posterior, el cual tiene fibras de las 5 raíces desde C5 a T1 y van a dar lugar a el nervio subescapular superior, subescapular inferior, toracodorsal, nervio radial, nervio axilar, como lo estamos viendo. Las divisiones anteriores, que es el amarillo, del tronco superior y medio, se unen y forman el fascículo lateral y el haz lateral de... Y finalmente, la división anterior del tronco primario inferior se va a continuar como el fascículo medial y la raíz medial del nervio mediano. Entonces, las 2 ramas del mediano, como lo vemos, se unen, que vienen del fascículo medial y lateral, formando el nervio mediano, que va a pasar junto a nuestra arteria braquial por toda la longitud del brazo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí. Perfecto, Katherine. Bueno, entonces, pues es lo mismo, ¿no? Vemos esta imagen en 3D, 4D, no sé cómo sea, yo creo que 3D, y como que se nos hace muy complejo, pero si lo hacemos como el dibujito que les compartí, creo que se puede hacer más fácil, más didáctico. Sí faltan algunos nervios, obviamente, en nuestro dibujito. Aquí se los puse como para que lo podamos ir viendo. Y bueno, pues si ustedes tienen en la mente este dibujito, les va a ser más fácil cuando les digan el músculo, en este caso, por ejemplo, pectoral mayor, ¿de qué fibras viene? Si ustedes en su mente ya tienen este dibujito, pues les va a ser más fácil. Como les comento, en el dibujito faltan algunos nervios, como por ejemplo el romboides, que viene de C4, C5. Me parece tampoco tenemos en el dibujito el serrato anterior, que viene de C5, C6, C7. El subclavio, ese tampoco lo tenemos, C4, C5, C6. El supraespinoso e infraespinoso,
dibujito, ¿sale? Estos son algunos otros nervios, algunos que tampoco están incluidos en el si está incluido, si lo tenemos incluido. El axilar, pues obviamente. El C7T1. El cutáneo medial del antebrazo, ese también lo tenemos incluido. El ulnar, pues también obviamente está incluido. Y el mediano, pues también. Entonces, lo más importante al final de nuestro plexo braquial son nuestros ramos terminales, en los que encontramos el músculo cutáneo, el axilar, el radial, el mediano y el nervio cubital. Entonces, esto es de lo más importante que sí tienen que aprenderse muy bien. El músculo cutáneo, pues viene de las raíces C5, C7 y pues nos va a ayudar a dar la parte motora de estos músculos del coracobraquial, del braquial anterior, del bíceps, pero también tiene parte sensitiva y nos da la cara lateral del antebrazo, así como lo estamos viendo en la imagen. Nuestro nervio axilar, que también le podemos llamar circunflejo, que viene de C5, C6, pues nos va a dar la parte motora del deltoides, de todas sus tres porciones, tanto anterior como media como posterior, de nuestro redondo menor, y también tiene parte sensitiva en la cara superolateral del brazo. Esto es bien importante que se lo aprendan porque entonces a la hora que tengan que hacer una exploración neurológica, pues ustedes si están pensando en una lesión del nervio mediano, por ejemplo, ya saben qué reflejos van a estar afectados, qué músculos pueden estar afectados, si hay alguna alteración sensitiva, qué parte de nuestro cuerpo tendría alteración sensitiva. El nervio radial, pues como ya vimos, viene desde C5 a C8 y todos estos músculos que ustedes están viendo en la diapositiva son los que inervan. De manera general, el nervio radial lo que nos hace es extensión. ¿Extensión de qué? Extensión de codo, extensión de muñeca, extensión de dedos, o sea, es como un nervio, pero también hace inerva algunos otros músculos, como el cubital posterior, el supinador largo y corto, el abductor del pulgar. Y de la parte sensitiva nos va a dar la zona posterior del brazo y antebrazo, la superficie lateral inferior del brazo y la parte dorso-lateral de nuestra mano. Y a diferencia del nervio radial, nuestro nervio mediano es un nervio que hace más la flexión. A veces es bien difícil aprenderse todos estos músculos, pero apréndanselo aunque sea así, parte extensora, el radial, parte flexora, el mediano, que viene de C6 a T1. Entonces, nos va a dar la parte de flexión del carpo, flexión tanto superficial como profunda de dedos. Ya nos da el oponente del pulgar, los lumbricales primero y segundo, el pronador redondo, el pronador cuadrado, el palmar mayor. Y nuestro nervio cubital, que se lo pueden aprender porque nos da la parte sensitiva de toda la de parte medial de nuestro antebrazo y el cuarto y quinto dedos, pero también nos va a inervar músculos de esa zona que son mucho del meñique,
el abductor del meñique, el oponente del meñique, el flexor del meñique. Ojo, aquí nos da también el aductor del pulgar, no el abductor como el mediano, sino el aductor del pulgar y también el flexor profundo de los dedos, tercero y cuarto, lumbricales tercero y cuarto, interóseos palmares y dorsales. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, doctora. Creo que no, doctora. Ok, es mucha información, pero ojalá le estén tomando screenshot a todo, porque de verdad esto está ya bien resumidito y viendo esto junto con su libro de anatomía, pues les va a servir muchísimo, ¿sale? Entonces, bueno, nos vamos al plexo lumbar. De manera general, podríamos decir que el plexo lumbar está formado por las ramas ventrales de los nervios espinales desde L1 hasta L4. Pero lo vamos a dividir en dos plexos, el lumbar y el sacro, ¿sale? Entonces vamos a dejar al lumbar, que tiene raíces de origen desde T12 a L4, como lo vemos. Cada una de estas raíces da dos ramas, una superior y otra inferior. Ojo aquí, L3 no da esa división, ahorita vamos a verlo. La rama superior de T12 va a dar origen al nervio subcostal. La rama inferior de T12 y superior de L1 da origen al nervio ilio hipogástrico y al ilio inguinal. La rama inferior de L1 y la superior de L2 da rama al nervio genitocrural. Este nervio, acuérdense que es bien importante para la parte sensitiva. Ahora, ¿qué va a pasar con L2 y con L3? Ambos se dividen en raíz anterior y posterior. Todas las ramas anteriores se juntan y forman nuestro nervio obturador. Y todas las ramas posteriores se juntan y forman al femoral o al crural. Y va a faltar un nervio que se origina de las ramas posteriores, que este ya sería nuestro nervio femorocutáneo. ¿Vale? Este femorocutáneo pues es sensitivo. Entonces, pues creo que el plexo lumbar es un poquito más fácil que los dos anteriores. Repasando, si vemos una imagen del atlas, veremos a T12 que da directo al nervio subcostal, la unión de T12 a L1 da el ilio hipogástrico, como ya dijimos, de L1 sale el ilio inguinal, el ilio hipogástrico, L1 se junta con L2 y da genitocrural o genitofemoral. Y en lo amarillo, que ya era lo que habíamos dicho diferente, que es la división posterior, aquí ya se ve en 3D, da origen a femorocutáneo lateral, también a nervio femoral, y la parte verde o división anterior al obturador. Entonces creo que pues sí puede quedar un poquito más fácil para ustedes y para todos. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿Puede repetir qué daban las ramas anteriores? ¿Se te corta un poquito? Sí, se te corta. ¿Sí? De nuevo, la pregunta. Dijo mi compañera que si podía repetir qué daban las ramas anteriores. Ah, ok. Es la parte verde o división anterior da el nervio obturador. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces nos vamos al plexo sacro, que dijimos que los íbamos a dividir en dos. Va desde L4 a S4. Estos dibujitos se los puse porque, bueno, a mí, a mi experiencia, creo que es como un poco más fácil de comprenderlos que cuando uno ve todas las imágenes en 3D. Ya, por eso les puse las dos imágenes, para que pues cada quien se pueda acomodar como les sea más fácil. Entonces dijimos que va desde L4 a S4. Desde que nace, se divide en anterior y posterior.
Las 4 primeras ramas posteriores se juntan y van a dar al ciático popliteo externo o peroneo común, como lo vemos. Y las 5 primeras ramas anteriores se juntan y dan al ciático popliteo interno o nervio tibial, también llamado. Y la importancia aquí es que las dos se van a fusionar y van a dar, como lo vemos en la imagen, al nervio ciático mayor, que pues ya sabemos que es el más grueso del cuerpo humano. Y nuestro nervio ciático mayor, ¿quién me puede decir por dónde sale o por dónde pasa? Por el agujero obturador, ¿no? Y exactamente, también sale por el agujero obturador, pasa por el músculo piramidal y baja hacia el muslo posterior, ¿sale? Y ya nada más nos falta que la rama que queda libre de S3 se une con S4 y va a dar origen a nuestro nervio pudendo, ¿sale? Vamos a seguir, aquí se aumenta un poquito. Ahora, de las 3 primeras ramas posteriores sale el nervio glúteo superior y de las 3 últimas el nervio glúteo inferior o ciático menor. Y de ese 2 sale una pequeña rama del nervio piriforme. Entonces, si lo vemos en 3D, se ve de esta manera, que creo que yo lo veo muy complicado, entonces, pues por esto se los puse como poquito a poquito y dibujado así como más fácil, ahora sí como niña de kinder, pero bueno. Entonces, pues, ay, son muchísimos músculos los que tenemos, muchísimos nervios. Aquí en estas tablitas pues traté de resumirlo lo mejor que pude, acordarnos siempre que el nervio femorocutáneo lateral únicamente es sensitivo, nos da la sensibilidad de la región externa de nuestro glúteo y de la piel anterior externa del muslo. El génito crural, que también es únicamente sensitivo y nos da la sensibilidad de la región inguinal. Y luego ya tenemos el crural, el obturador, que son ahora sí que mixtos, el crural que nos da alzo ciliaco, ramas profundas para el cuádriceps, para el pectíneo, el aductor medio, el sartorio, pero también nos da sensibilidad de la cara interna de la pierna, del muslo y de la rodilla. Y nuestro nervio obturador externo, pues nos da al final para el aductor medio, ramas para el aductor menor, para el recto interno y también para nuestro aductor mayor. Y también nos da sensibilidad para la cara interna del muslo. Nuestro nervio glúteo superior se va a glúteo medio, a tensor de la fascia lata, y el nervio glúteo inferior a nuestro glúteo mayor. Aquí para que hagan bien la distinción. Y nuestro femorocutáneo posterior únicamente también es sensitivo. Todos los femorocutáneos, así los escuchen, siempre son sensitivos. Y nos dan la sensibilidad de la cara posterior del muslo. Y bueno, tenemos las otras ramas del pudendo, que nos dan a los músculos dorsal del pene, el clítoris, el isquio, el bulbo cavernoso perineal, y nos da la sensibilidad del perine superficial. Y ya bajando más hacia nuestra rodilla vamos a encontrar el peroneo común, que nos da la sensibilidad del nervio sural lateral, que es en la parte lateral, pues sí, de nuestra pierna, y el tibial anterior, que nos da pues al músculo, a la inervación del músculo tibial anterior y todo lo que son extensores de los dedos. Y también nos da espacio interdigital.
Y el músculo cutáneo o peroneo superficial, también se le llama, que nos da la motricidad para el peroneo largo, para el corto, y sensibilidad también de la parte lateral de la pierna y el dorso de los dedos de los pies. Continuando con el tibial posterior, pues nos da la flexión de algunos dedos y un poco de la sensibilidad de la piel de la pantorrilla. El nervio plantar lateral también nos da movilidad en el abductor del quinto dedo, en el flexor del quinto dedo, en el aductor del hallux, lumbricales 3 y 4, interóseos plantares, y nos da la sensibilidad de la parte lateral de nuestra planta del pie. Está también el plantar medial, que nos da alguna flexión del flexor corto de los dedos, del hallux, lumbricales 1 y 2, y también la sensibilidad de las 2/3 partes mediales de la planta, y nuestro nervio calcáneo, que únicamente es sensitivo en la cara medial del talón. Entonces, pues realmente esto es como mucha información que la tenemos que relacionar pues con todos nuestros dibujos de anatomía para que pues así lo podamos aprender un poquito mejor, ¿sale? Y es bien importante conocer toda la anatomía de plexos y de nervios, porque si no conocemos bien esta anatomía, entonces para hacer diagnósticos buenos o certeros, si no los conocemos, pues va a ser muy difícil y no vamos a poder dar el tratamiento óptimo para nuestro paciente. Uno piensa que la anatomía se la deben de saber de pe a pa, pues lo que es a lo mejor neurología, por los nervios, o traumatología, pero realmente todas las especialidades necesitamos conocer al 100% esta anatomía y exploración de plexos y de nervios, porque se van a cruzar con muchas alteraciones nerviosas y musculares. En cuanto a la exploración neurológica, ¿qué constituye? De manera general, la exploración neurológica es valorar sensibilidad, fuerza y reflejos. Ahora, ¿quién me puede decir cuáles son las maneras para valorar la sensibilidad? Con las pruebas de sensibilidad, por ejemplo, la de los tubos de ensayo de agua fría y caliente, la del dolor, la del compás de Weber. Propiocepción. Sí, eso vendrían siendo técnicas, pero me refería a cómo valorar a dermatomas o por nervio periférico. O sea, la sensibilidad de un paciente, dependiendo de lo que tenga nuestro paciente, es como lo vamos a valorar, ¿sale? Si es por dermatoma o por nervio periférico. Y la fuerza, ¿cómo la valoramos? No con qué técnica ni qué escala. ¿Por miotomas? Por grupos musculares. Y por grupos, por miotomas y o por grupos musculares, exactamente. Entonces, los dermatomas, al igual que la columna vertebral, se diferencian en 4 secciones, que son la cervical, torácica, lumbar y sacra. Y cada dermatoma se clasifica según el nervio espinal que lo va a inervar. Es decir, el séptimo nervio cervical pues va a inervar al dermatoma C7, ¿vale? Y pues ese dermatoma daría la sensibilidad para piel de hombro, algunas partes del brazo, dedos índice, anular, etc. Entonces, pues esta tablita también es súper importante porque aquí, según nuestra raíz, según nuestro dermatoma, vamos a tener tanto alteración como en la sensibilidad, en la motricidad o en los reflejos. Entonces,
Así, aprendernos súper importante que el reflejo bicipital viene de C5, el estiloradial de C6, el tricipital de C7, el abdominal de 10. Y entonces saber exactamente este dermatoma, cuál es la motricidad que nos va a dar. El C5 siempre va a ser para el bíceps, para el deltoides. El C6 también nos da una parte de bíceps, extensores de muñeca. C7 principalmente tríceps, pero también extensores de los dedos y flexores de muñeca. Y el de 10, pues la flexión de tronco, ¿vale? Aquí omitimos algunos, pero mencionamos pues los que también nos están dando reflejos, que pues es algo de lo más importante de conocer. Y esto sería de la extremidad superior. En la extremidad inferior nos vamos principalmente a L3, que nos da el reflejo rotuliano al igual que L4. L5, que nos da el reflejo del tibial posterior, del gemelo izquierdo, del gemelo interno, y el S1 que nos da el aquilea, ¿vale? Entonces, en cuanto a la exploración por miotomas, bueno, de la exploración de dermatomas, esto es importante, o de nervio periférico. ¿Saben cómo se realiza, con qué aparato? ¿O con qué accesorio? No sé cómo llamarlo. A ver, alguien que se le ocurra por ahí cómo se puede explorar, por ejemplo, el dermatoma C7. ¿Nadie? Bueno. Aquí no vamos a profundizar tanto en las técnicas porque hay sensibilidad profunda y hay sensibilidad superficial, ¿sale? Pero de manera general, la sensibilidad superficial, que es la más fácil de realizar, con cualquier brocha que tengan, incluso brocha de esas que usamos las mujeres para ponernos el blush, o si no tienen alguna brocha pueden utilizar, no sé, alguna hoja de papel, papel de baño, etc. Y la sensibilidad siempre tiene que ir comparada. Si, por ejemplo, estamos pensando en alteración del dermatoma C7 del lado izquierdo, tenemos que comparar la sensibilidad del lado izquierdo con la del derecho. Y lo vamos a hacer de manera de distal hacia proximal. Entonces, como por ejemplo aquí, en C7, como dijimos, ahí está nuestro dermatoma en el tercer dedo. Vamos a pasar la brocha de manera distal hacia proximal, primero del lado derecho, para que lo sienta nuestro paciente, que se supone que es el lado sano, y luego del lado izquierdo. Y entonces ahí es donde le preguntamos al paciente si esa sensibilidad es la misma del lado derecho y del lado izquierdo, o si a lo mejor está disminuida, si está aumentada, etcétera. ¿Más o menos me explico? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, bueno, entonces, pues estábamos ahora en los miotomas. Se escogen solo uno o dos músculos, los más fáciles de examinar o de inervación más pura a cada raíz nerviosa. Así, por ejemplo, las raíces cervicales superiores tienen, como hemos dicho, pues un trastorno motor difícil de precisar. Lo más importante es recordar la posible parálisis o paresia del nervio frénico que inerva el diafragma, por lo que si la afectación es unilateral se manifestará
por una elevación de la cúpula diafragmática, y si es bilateral, como en el caso de ciertas tetraplegias altas, pues ahí sí ya es más difícil, pone en grave riesgo la vida del paciente, porque pues siempre va a requerir una respiración asistida. La raíz de C5, que inerva el deltoides, por ejemplo, se explora, el paciente está sentado y se le invita a hacer abducción de los brazos con el codo flexionado mientras se opone la resistencia. Entonces, es importante pues conocer nuestro miotoma y la función que realiza para poder así hacer la exploración. De manera general, como comentaba, solo se realizan algunos, que son los más importantes. Para miembros superiores sería C5, que sería el bíceps braquial, el C6, que sería la extensión de muñeca, el C7, nuestra extensión del codo, C8, pedirle al paciente que haga flexión de la falange distal, del tercer dedo, por ejemplo, T1, que haga una abducción del meñique, para explorar L2, que haga flexión de cadera, L3, extensión de rodilla, L4, nuestra extensión de tobillo, L5, extensión de la falange distal del hallux, y S1, flexión de tobillo, que estos pues serían como los que realmente se exploran, ¿sale? Y bueno, pues en este dibujo les quise poner pues como la diferencia también tanto de dermatomas, para que lo vean que es bien diferente, o de nervio periférico, ¿vale? ¿Cuándo vamos a explorar por dermatomas? Cuando tengamos un trastorno de sistema nervioso central. Esto es bien importante, apúntenle por ahí. ¿Cuándo vamos a explorar por nervio periférico? Cuando tengamos un trastorno de sistema nervioso periférico, que sea más periférico, alguna lesión de plexo, por ejemplo. Y ya si es una lesión medular, alguna mielitis transversa, etcétera, entonces se explora al paciente por dermatomas. La sensibilidad, esto hablando de la sensibilidad, ¿sale? Y los miotomas nos sirven también para explorar al paciente con trastornos del sistema nervioso central. Y los grupos musculares, pues esos también van a ser pues para trastornos nada más periféricos, que no involucren a nada de sistema nervioso, pues. Eso sí quedó claro, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Bueno, en esta imagen les puse más específico cómo están distribuidos los nervios cutáneos del miembro superior. Porque como están distribuidos, la exploración entonces sensitiva por nervio periférico sería como se ve en la imagen. No sería por dermatoma, si es por nervio periférico. Y esta es otra imagen de todos los nervios periféricos de nuestra extremidad inferior. Entonces, ¿qué más me está faltando como compartirles? Ok. Busquen esto ya como aparte, para que pues enriquezcan un poquito. Hay una escala que se llama escala de Asia. Esta escala de Asia nos ayuda a definir el nivel de lesión medular. Únicamente se utiliza para pacientes que medular. Entonces, esta escala de Asia nos ayuda a definir el nivel de lesión medular y el grado A, B, C o D, ¿sale? Entonces, en esta escala, por ejemplo, que la utilizan mucho neurólogos o nosotros rehabilitadores, como el problema viene de sistema nervioso central,
cómo estaríamos valorando a nuestro paciente. ¿Quién me dice? Por dermatomas y miotomas. Exactamente, por dermatomas y miotomas. Pero aparte, en esta escala de Asia, viene que pongas 2 tipos de sensibilidad, que está la sensibilidad superficial y otro que le llamamos pinprick, ¿vale? Que es más sensibilidad profunda. El pinprick es, hagan de cuenta, no sé si ustedes tienen el martillo que tiene como una agujita. ¿Alguien lo tiene? Sí. Ok, yo creo que se preguntaban para qué era esa agujita. Pues esa agujita es para realizar el pinprick. Entonces, en esta escala de Asia, pues se hace se realiza la sensibilidad por dermatomas superficial con la brocha, pero además se hace la más profunda, que es con el pinprick, para que lo puedan como investigar, ver de qué se trata. Está muy interesante. Y pues por esto es bien importante, pues, saber cómo vamos a explorar al paciente según la patología. Si yo exploro a mi paciente que tiene lesión medular por nervio periférico, no voy a obtener ninguna información. Si yo lo exploro por grupos musculares, no voy a obtener ninguna información. Entonces, sí tiene que ser a fuerza por miotomas y por dermatomas y viceversa, ¿vale? Y bueno, pues para terminar, les comparto unas palabras del Papa Francisco, que cada vez que las leo, pues como que anima mucho, ¿no? Si tienes por ahí algún problemilla en la vida o alguna piedrita por ahí, entonces se las comparto, no se las voy a leer porque está muy larga, tómenle screenshot, ya cuando se vayan a dormir la leen y listo. ¿Alguna pregunta que tengan? Todo bien, doctora, gracias. No, Ok. Gracias. Bueno, pues es una clase pues como mucho de memoria, muy pesada, pero espero que los dibujitos que les puse se les haga más fácil, estudienlos, compréndanlos y bueno, pues sería todo. No, me parece que ustedes también van a estar en el módulo de integrativo. Hasta que nos toque, doctora. Ok. Ok, entonces son otro grupo para octubre, no son ustedes, ¿verdad? Son los de un año arriba, doctora. Ok, bueno. Pues muy bien, entonces pues sería todo conmigo. Pues una lástima que no se pudieron hacer las clases presenciales. La verdad es muy difícil pues aquí por la computadora y si prendemos todos video luego también hay mucha distracción. Entonces, pues un saludo y ya si tienen algún